¿Qué tal, amigos y amigas? Lucio Torres, periodista de investigación y de análisis, que no es lo mismo. Tema: la guerra palestino-israelí. ¿Por qué razón el presidente de Colombia, Gustavo Petro, no ha condenado el ataque de Hamas? ¿Por qué razón el consenso mundial busca apoyar a Israel en detrimento de Palestina? ¿Por qué razón varios países latinoamericanos se solidarizan con Palestina y no con Israel? Análisis aquí en voxpopuli.digital. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, construyó una coalición, la más derechista, la de corte fascista, donde estuvieron varias agrupaciones políticas de extrema derecha y organizaciones ortodoxas, judías ortodoxas. El que fuera ministro de Seguridad de Israel hasta el 22 de diciembre del año pasado, señaló el señor Nitzan Horowitz que Netanyahu está llevando a Israel a una situación de complejidad en materia de seguridad. ¿Por qué? Porque venía tratando al grupo Hamas, aparentemente apoyando al grupo Hamas, Netanyahu a Hamas, en detrimento de la autoridad legítima de Palestina. ¿Cuál es la autoridad? La Organización para la Liberación de Palestina, y que precisamente de su partido Fatah es el que ha venido siendo el interlocutor con Israel para los diálogos de paz. Y eso que gira en torno a los acuerdos de paz de Oslo, Noruega. Ante este punto del cual estoy hablando, les voy a señalar lo siguiente, que es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué razón el primer ministro de extrema derecha apoya a un movimiento de extrema derecha de Palestina, que es Hamas, ligado al concepto del Estado Islámico? Es decir, un Estado basado en el Corán. Eso es. Lo mismo están planteando de la extrema derecha de Israel, en el sentido en que más tienen coincidencia con la extrema derecha de Palestina que con la organización representativa de Palestina, que es la OLP, Organización para la Liberación de Palestina. Esto suena como un contrasentido, pero no es tal. La realidad de todo esto es que Netanyahu estaba buscando una justificación al estilo Septiembre 11, como la que obtuvo los Estados Unidos, para atacar al pueblo árabe. De la misma manera, Netanyahu provocó al pueblo palestino para tener la justificación de golpearlo, como efectivamente lo está haciendo ahora. Los bombardeos contra la población civil son evidentes, incluso contra un hospital, que eso está prohibido en un tipo de guerra. ¿Cuántos murieron en este bombardeo contra el hospital de Gaza, donde estaban muchos heridos y donde se refugiaban también otros damnificados de esta guerra? Pues entonces, mis queridos amigos y amigas, entendemos lo siguiente. Entendemos que aquí hay una manipulación desde la perspectiva de Israel sobre el tema del conflicto. Busca una justificación para agredir más al pueblo de Palestina. Y el pueblo de Palestina, en este caso Hamas, que no representa al pueblo de Palestina, su acción significó
también la justificación para que Israel agrediera más al pueblo de Palestina. ¿Quiénes salen perdiendo de todo esto? La gente común y corriente de Palestina y la gente común y corriente de Israel, y los civiles de Palestina y los civiles de Israel. ¿Qué tenemos que plantearnos frente a toda esta situación? Uno, solidaridad con el pueblo de Palestina, pero también condenar las agresiones de violación de derechos humanos de la población civil de Israel, que han muerto a raíz de estos ataques terroristas, porque hay que llamarlo de un nombre, con un nombre, y se llama terrorismo. Un terrorismo que aplica, un terrorismo de Estado de Israel y un terrorismo que aplica Hamás. Eso está claro y eso hay que condenarlo. Lo que debemos entonces defender a nuestro presidente Petro cuando señala la necesidad de que Palestina sea un territorio libre y de que haya un Estado palestino y que se respete la autodeterminación de los palestinos. Ese es otra cosa. Entonces, recapitulemos para entendernos rápidamente sobre esto. Número uno, el ataque del señor Netanyahu, la contraofensiva de Netanyahu, fue una contraofensiva aparentemente preparada, porque el mismo ministro de Seguridad del anterior gobierno señala que es sospechoso que Netanyahu, que la inteligencia del ejército no haya entendido, no haya detectado los movimientos del grupo Hamas para preparar este ataque que hizo el pasado 7 de octubre, donde murieron más de 1.200 israelíes que estaban en los kibbutz, que estaban cerca de Gaza. Esto es sospechoso porque Israel es un estado muy militarizado, donde tiene una inteligencia militar de las mejores del mundo. Eso por un lado. Y por el otro lado, es que Netanyahu en los últimos 10 meses vivía una crisis de credibilidad y de gobernabilidad. Y lo tercero, que esto es importante también tomarlo en cuenta, había una protesta social sostenida en Israel contra el régimen de Netanyahu. Entonces, ¿qué hizo Netanyahu? Matar 3 pájaros con un solo hecho. Provocar al pueblo de Palestina para que Hamás atacara y él contraatacara con toda su fuerza, como efectivamente lo está haciendo ahora, para hacer explotar todo tipo de acuerdo vía diplomacia y darle prioridad a lo que siempre Netanyahu ha querido, la prioridad de la salida militar. Y esto es lo que está ocurriendo en estos momentos. Solidaridad con el pueblo de Palestina, pero también con los civiles de Israel que hoy viven en medio de una incertidumbre por causa de esta guerra. Lucio Torres, periodista de investigación, periodista de análisis, que no es lo mismo,